Hola, ¿qué tal a todos los chicos, chicas, chiques y chiquis que me siguen? Buenos días, tardes, noches, a la hora que puedas estar viendo este video. En este video estoy retomando un proyecto que inicié en el 2024 y que bien que mal lo dejé en pausa casi un año por diferentes situaciones, desde exceso de trabajo, un poco de desmotivación. Pero pues ahora en 2026 estoy retomando, ya que pues bueno, a partir del trabajo constante, la disciplina, el apoyo de mis médicos, he logrado hacer cambios importantes en mi vida en relación con la diabetes que padezco desde agosto del 2020. Y pues bueno, retomando este proyecto, quiero comentarles pues de este viaje que he tenido en este año y cacho, en el cual he logrado obtener niveles de glucosa en sangre casi cercanos a lo normal, digo, la mayor parte del tiempo. Y pues sí quisiera compartir con ustedes mi experiencia en relación con el cuidado de mi cuerpo y enfrentar esta condición que te implica la diabetes. Eh, para esto, bueno, pues el primer paso es retomar un poquito de donde dejé las cosas. En los primeras series de videos, lo importante era empezar con este proyecto, ahora sí como el llamado a la aventura en este proyecto del héroe, en el cual me hice consciente de la importancia de entender la diabetes, cuidarme, sobre todo porque pues me di cuenta que había muchos términos que eran raros, que eran ambiguos, que no estaban claramente especificados y que nadie te explicaba, ¿no? O sea, cuando ibas al médico, todas las intervenciones eran para controlar síntomas, pero no había una cuestión educativa importante para poder saber por qué tenías que hacer ciertas cosas, qué diferencias había entre diferentes términos que estaban circulando en diferentes redes sociales como prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina y pues qué cuidados habría que tener en cada uno de ellos. Eran excluyentes, eran la misma cosa, era parte de un proceso. Nada de eso me explicaba nadie. Tuve la suerte de encontrar una endocrinóloga que me empezó a explicar estas cosas y obviamente con esa guía pues ya pude empezar a buscar información de manera más precisa. Entonces, lo que pienso compartir con ustedes es parte de esta comprensión que tengo de la diabetes. Por supuesto que lo hago desde la visión de una persona que la padece y que ha tenido que hacer el esfuerzo de entender mejor las cosas para tener una serie de expectativas mucho más racionales y precisas de este padecimiento que tengo, de esta condición, para ser más preciso, ya que pues es una condición de por vida con la que tengo que aprender a lidiar y pues al entenderla mejor puedo ajustar mis expectativas, el trabajo que hago y sobre todo no perderme en el mar de información distorsionada, fraudulenta, vamos, de charlatanería que circula alrededor de la diabetes que lejos de acercarte a los tratamientos adecuados, te va posicionando en una situación de desesperanza o esperanza fallida que finalmente te lleva a probar cualquier cantidad de cosas, pero pues ninguna de ellas que realmente tenga un impacto directo y relevante sobre la condición que se tiene. Entonces, el objetivo de este video es empezar a entender tres términos que me fueron importantes para poder entender la condición de la diabetes. Es entender primero de qué va este asunto de la resistencia a la insulina, dos, qué es la prediabetes y tres, qué es la diabetes. Y todo esto desde un enfoque que retoma la endocrinología, entendiendo que la diabetes tiene que ver en su etiología
con una falla en la glándula del páncreas y en la producción de insulina, que es una hormona. Entonces, bueno, pues para apoyarme en esto, generé una pequeña presentación, vamos a retomarla. Y pues bueno, en esta presentación vamos a hablar de esto, de las células beta, que he encontrado que es muy importante entender qué son, la resistencia a la insulina, la prediabetes y lo que es la diabetes. A ver, vamos a empezar por esto. ¿Qué son las células beta del páncreas? Bueno, son células endócrinas, dice, ubicada en los islotes de Langerhans, espero que mi pronunciación no esté pésima. ¿Cuál es la función de estas células? Básicamente en el páncreas son las encargadas de producir la insulina. ¿Para qué sirve la insulina? Para que se pueda aprovechar las moléculas de glucosa que llegan a nuestro cuerpo a través de los alimentos y pues se puedan utilizar adecuadamente, pues en que nos dé energía, ¿sale? Esa es su función principal y son las principales involucradas para poder entender a la diabetes. ¿Por qué? Porque en la diabetes las células beta están comprometidas. ¿Qué implica esto? Que no están funcionando bien o que de plano están muriendo por el estrés que está implicando una sobreproducción de insulina. Entonces, de entrada, pues hay que reconocer una situación. Hay dos tipos de diabetes, la de tipo 1, que es así una especie de ataque autoinmune, que tiene un factor genético y que da desde la infancia, mientras que la mayoría de los diabéticos somos tipo 2, es decir, aquella que se va desarrollando por el estilo de vida que incluye alimentación, ejercicio y algunos factores genéticos, ¿vale? Y pues en este sentido de entender a las células beta del páncreas, como les mencionaba, es porque estas están seriamente comprometidas y no están produciendo eh, insulina de calidad, o les digo de plano, están muertas y no están produciendo insulina. ¿Qué puede dañar a las células beta al grado de matarlas? Bueno, ya decíamos, en la de tipo 1 ya naces con eso. En la de tipo 2, el estrés metabólico por sobreproducción de insulina. Esto va a quedar más claro ahorita que veamos esto de la resistencia a la insulina, pero básicamente el páncreas está funcionando de manera constante, excesiva, y este estrés y desgaste va matando a esas células. Glucotoxicidad, daño por hiperglucemia crónica. O sea, hay mucha glucosa en sangre y hasta donde voy entendiendo, la glucosa en sangre va funcionando como una especie de abrasivo. Es como si tuviéramos algunas piedritas circulando en sangre y estas piedritas pues van dañando lo que se vayan encontrando en el camino, que puede ser desde el nervio óptico, los riñones, el corazón y por supuesto el páncreas mismo. Lipotoxicidad, exceso de ácidos grasos, que básicamente, pues estos no solo se dan por comer grasas en sí, los carbohidratos cuando se consumen se transforman en grasas y pues bueno, si tenemos una mala dieta basada en muchos carbohidratos, estos se van a terminar transformando en grasas. Si no se procesan adecuadamente, pues también van a dañar a estas células. Inflamación crónica y obviamente ciertos factores genéticos. Entonces, pues cuando metemos todo este combo en un cuerpo, pues te puede dar como resultado una diabetes, pero vamos a ver que este es un proceso. Empezamos por la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué implica la resistencia a la insulina? Dice, bueno, es cuando las células no responden bien a la insulina, es decir, que si por decir algo, no me tomen esto con mucha precisión, si para descomponer una molécula de glucosa se necesitaba una de insulina, pues resulta que ya no está rompiéndose esa molécula de glucosa con la de insulina
Y el páncreas tiene que producir más moléculas de insulina para romper esa molécula de glucosa y que se pueda absorber adecuadamente en el cuerpo y usarse a manera de energía. Entonces, pues, ¿qué es lo que empieza a hacer el páncreas? A producir más células o, bueno, hormonas, produce más insulina para poder lidiar con esa glucosa, ¿sale? Y pues, ¿qué pasa? Que decíamos, estas células beta se agotan y se comprometen, o sea, cada vez producen peor insulina o en su caso, pues empiezan a morir. Y hasta dónde sabemos, hasta dónde la tecnología va, aún no existen tratamientos accesibles para poder reponer células beta. Es decir, si se murieron, se murieron y estamos trabajando con menos células, con una glucosa de menos calidad. ¿Qué puede generar esta resistencia a la insulina? Obesidad, ¿no? En los diferentes grados que esta pueda ser clasificada, sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio, dieta alta en azúcares y también habría que agregar a los carbohidratos y, por supuesto, la siempre confiable genética. Entonces, si no se atiende la resistencia a la insulina, podemos pasar a la prediabetes y eventualmente a la diabetes tipo 2. Por eso es importante que nos hagamos conscientes de cuáles son algunos de los síntomas que se pueden presentar para empezar a detectar de manera temprana lo que es esta resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que están asociados con la resistencia a la insulina? Primero, cansancio constante, es decir, esta sensación de estar cansados todo el tiempo, incluso aunque hayas descansado bien, ¿vale? Hambre excesiva y uno de veras se le antojan un friego cosas dulces, monchosas, panosas, porque sientes que cuando comes esto te da para arriba, aunque por breves periodos de tiempo y luego vuelve a dar para abajo. Es decir, estás cansado todo el tiempo. Yo en lo personal compensaba esto tomando litros de café y de alguna manera medio enmascaraba esto entre el café, el chocolate y la Coca Light, porque según yo me cuidaba tomando Coca Light, pero con un chorro de cafeína medio compensaba esto y lo único que hice fue enmascarar esta condición y no darme cuenta que estaba teniendo ya una situación ahí, de resistencia a la insulina. Como hombre, pues estaba orientado al logro, a las metas, al trabajo, a ser un buen proveedor, entonces no me podía dar el lujo de no trabajar, de pararle el ritmo y por supuesto, pues estaba compensando todo el tiempo con algún dulce, con alguna golosina para mantenerme activo. Somnolencia después de comer, bajones de energía tras comidas ricas en carbohidratos. Les digo que en mi caso el café hacía que me diera el levantón. Dificultad para perder peso, incluso con dieta y ejercicio. Aquí yo siempre he hecho mucho ejercicio, ¿no? Incluso, bueno, mi medio de transporte es la bicicleta. Entonces, pues siempre he considerado que hacía una cantidad importante de ejercicio y no bajaba de peso. De hecho, seguía acumulando peso. Y este peso, por supuesto, se iba a la panza, ¿sale? Y sin importar qué tanto ejercicio hiciera o qué tanto pudiera restringirme en ciertas comidas, no bajaba. Claro que no ayudaba que yo comía en su momento, allá por el 2019, 2020, pues lo que podía, cuando podía y si podía, porque incluso en ciertas condiciones pues llegaba a saltarme alguna comida y luego pues en la cena compensaba dándome un pequeño atracón. Vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas frecuentes, ¿no? Ya más específicos de la prediabetes, además de los que ya mencioné. El primero, esta serie como de manchitas que se presentan en la piel se llama acantosis nigrans.
nigricans, que son estas manchas oscuras y aterciopeladas que se presentan mucho en el cuello, en las axilas o en las ingles, ¿no? Yo particularmente no las notaba porque las mías estaba en la ingle. Entonces, pues regularmente uno no se asoma mucho por ahí, pero en muchas personas se empieza a dar en la base del cuello o en las axilas, ¿no? Algunos pueden presentar acné, piel grasa, ¿no? Y bueno, en las mujeres se pueden presentar alteraciones en los ciclos menstruales o el ovario poliquístico. Y como muchos de los tratamientos están centrados en atender a los síntomas, muchas veces se les olvida la relación que puede haber con la diabetes. En los hombres, pues decíamos, mayor acumulación de grasa visceral, particularmente hígado graso, y pues una posible disminución en la testosterona, es decir, sentirse menos fuertes, menos capaces. Y a veces uno se va sintiendo como que está fallando en este rol masculino, ¿no? ¿Y qué hace uno? Bueno, cuando menos que hice yo, pues forzarme más para poder seguir cumpliendo y ser competente. Porque como hombre, pues no me podía dar el lujo de no estar produciendo y no seguir siendo pues todo lo competente que siempre he querido ser en mi trabajo, en el deporte, en mis relaciones interpersonales. Pasemos a la prediabetes, ¿no? En este caso hay que entender algo, el compromiso de las células beta ya empieza a ser importante, miren. ¿Cómo podemos saber que estamos en una situación de prediabetes? Bueno, pues con estos aparatitos, con estos glucómetros, vamos tomando las muestras de glucosa al despertar en ayunas, ¿no? Sabemos que lo normal en una persona que no tiene diabetes, pues es estar más o menos entre 90, 100, hasta, ¿no? Sí, pues poquito arriba de 100 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre. Entonces, sabemos que una persona que está en esos rangos, llegando a 100 o menos, pues quizá pueda tener un 5% de pérdida funcional, es decir, nada que comprometa su salud de manera importante. ¿Qué pasa cuando ya tenemos de 100 a 109 puntos de, bueno, miligramos de glucosa en sangre? Puede que ya tengamos de un 10 a un 15% de células beta comprometidas. Recuerda que comprometidas quiere decir que no están funcionando bien o que de plano están muertas. De 110 a 119, pues bueno, en estas integración que encontré de información, pues de un 20 a 25% de células comprometidas. De 120 a 125, quiere decir de un 30 a 40% de células comprometidas. Entonces la prediabetes ya es una condición grave. ¿Por qué? Porque nuestras células betas ya no están produciendo buena insulina y algunas de ellas ya han muerto. Entonces, aquí esto fue para mí un choque importante, sobre todo porque mi endocrinóloga de plano me dijo, sí, lo más probable es que esas células estén muertas. Es decir, ya no estás produciendo suficiente insulina. Entonces, todas mis ilusiones acerca de revertir mi condición de diabético se fueron haciendo pedacitos porque, pues, entender que estas células están muertas y no van a regenerarse, pues, te genera una mejor expectativa, triste, pero mejor. En este punto voy a suspender el video porque, pues, me falta más y, pues, va a haber segunda parte. Por favor, mantente atento para entender bien qué es lo que sigue en esto de la prediabetes y en la diabetes. Nos vemos en la segunda parte.